Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a utilizar solamente 3 fórmulas para iniciar. Obviamente junto con todo lo que hemos hecho, les había explicado que está la distancia entre 2 puntos, donde lo único que hay que tener cuidado es que si aquí hay un orden de primero la A, pues primero escriban la A y luego escriban la B para llevar el orden. Una suma, el orden de los sumandos no altera el producto, no altera la suma, perdón. O sea que estos dos pueden ser intercambiables, primero la X y la Y. Les había mencionado que la pendiente, una resta y lleven el mismo orden, primero la A y luego la B, y como la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza, entonces esto que sube tiene que ver con las ordenadas, que es la vertical, por eso aquí se está escribiendo en el numerador la diferencia de las Y's, y lo que avanza tiene que ver con la horizontal, XB. Solamente les digo, lo importante es el orden. Y en el caso de la fórmula para calcular punto medio, es una suma, y al ser una suma, el orden de los sumandos no altera. Pero para seguir llevando el mismo orden, pues si aquí digo el punto medio de A y B, pues primero escriban el A y luego escriban el B. Insisto, aquí no tiene preponderancia, no tiene importancia cuál escribir primero, cuál escribir después, debido a que es una suma, pero vamos a conservar simplemente el orden para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, les mencionaba que con esas 3 fórmulas voy a poder empezar a hacer muchos ejercicios, como el que les estoy mostrando aquí. Aquí dice, aplicando el teorema recíproco del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras me dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Ese es un teorema y se puede demostrar de varias. Una manera de demostrar es el recíproco, y el recíproco es intercambiar, y aquí lo que se intercambia por resultados. Eso quiere decir que lo que voy a hacer es comprobarlo a través de una sustitución de valores numéricos. Eso es lo que quiere decir teorema recíproco. Que voy a sustituir de conocería el teorema. O sea, sustituyo valores numéricos y si se cumple la suma que me dé un resultado, entonces ya se estaría comprobando el teorema. No lo voy a dar por hecho, si lo voy a comprobar a través de una sustitución. Miren que hay un triángulo ABC y que tiene vértices en esos 3 puntos. Por lo tanto, lo que se recomienda siempre es que se haga una gráfica. Siempre se recomienda hacer una gráfica porque en la gráfica se pueden ver conceptos adicionales basados en geometría analítica que a veces no se ven en el enunciado. Entonces, escribimos el primer punto. Aquí escribo aquí el punto A. Fíjense bien cómo en ningún momento aquí escribí una X y una Y, ¿eh? Jamás las escribo porque no se llama eje X y eje Y. Se llama eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Pero en analítica, pues sí se acostumbra X y Y. Pero para no quedarse con el menos 1 y el menos 2, porque empieza a saturarse la gráfica. Simplemente escribo el punto, ya sé que el punto es este, y que obviamente el primero se llama abscisa de la A y el segundo se llama abscisa del... Perdón, ordenada. Me ahorro ahí como que saturación de la gráfica, solamente dibujando los puntos y entendiendo que los datos pues ya están escritos, ¿no? No hay mucho que agregar. Bueno, me voy al punto B. El punto B es de coordenadas 9, 6, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por lo tanto, aquí yo tengo al punto B, y por último me dicen que el punto C es en 10, ya llevaba 9, me falta un 1 para que sea el 10, y 5 es 1, 2, 3, 4, 5, eso quiere decir que el punto C queda por aquí pegadito. De hecho, esos puntos quedaron muy pegados. En fin, está bien que queden pegados, no importa. A final de cuentas son gráficas y las gráficas pueden ser así, ¿no? Y obviamente eso me traza un triángulo, y ese triángulo, pues uno este con este, uno este con este, uno este con este, y tengo el triángulo. Y aquí me están ayudando, yo no sé para qué me ayudan, no era necesario, pero me dicen que el ángulo recto es C. Como el ángulo recto es C, pues entonces yo entiendo que este es el cateto 1, entiendo que este es el cateto 2,
y entiendo que esta es la hipotenusa. Por lo tanto, lo que voy a hacer es el cálculo de que ¿quién es el cateto 1? Pues el cateto 1 es la distancia del punto B al punto C. Ahora bien, voy a escribir la fórmula con el afán que vaya a diferencia parábola a hipérbola y a elipse. Entonces aquí debo de escribir la abscisa de la C elevado al cuadrado ordenada de la B menos una ordenada de la C. Y con eso ya tengo la fórmula para el cálculo de la distancia. Obviamente de la figura sé que es el cateto 1, pero eso me ayuda a la figura. Y también lo que me dijeron, que el ángulo recto está en la C. Ya saben que si tienen duda, en el momento que tengan la duda, abran el micrófono y me la dicen, ¿no? Cualquiera de ustedes, no importa. Lo importante es aclarar cualquier imprecisión para que en el momento que ustedes lo estén haciendo solos, pues no caigan en llevar a una situación complicada. Entonces, el concepto que apliqué fue fórmula, por eso lo escribo. El concepto que vemos que la sustitución es reemplazar, por lo tanto, la distancia del punto B al punto C es sustituyo y quiere decir reemplazar. Entonces escribo la abscisa que es 9, escribo la abscisa que es 3, esto lo elevo al cuadrado, le sumo la ordenada que es 6 y le resto la ordenada del punto C que es 5. Creo que aquí ya me equivoqué porque aquí era 9 menos 10, disculpen, aquí me equivoqué, estaba viendo el punto A y el punto B. La abscisa de la C es el 10, es 9 menos 10 y 6 menos 5, ok. De ahí tengo que elevar al cuadrado y obtengo una raíz cuadrada. Sabemos que en el examen de ingreso a nivel superior no me van a dejar utilizar calculadora, por lo tanto vamos a aplicar los conceptos sin usar calculadora. Lo primero que debo de aplicar es la ley de la resta, porque aquí tengo dos números con diferente signo. Lo que debo de hacer es restarlos y dejo el signo del mayor y posteriormente elevarlo al cuadrado. Vamos a hacerlo por pasos, solamente para estar mostrando los conceptos que estoy utilizando, ¿no? Por lo tanto, aquí me queda un menos 1 al cuadrado y le voy a sumar. Aquí también se aplica la ley de la resta porque los números tienen signos diferentes. De ahí me queda que esto es un 1 al cuadrado y luego debo de obtener una raíz cuadrada. Y entonces me voy a dar cuenta que debo de utilizar la definición de potencia. La potencia de este exponente es multiplicar a la base 2 veces por sí misma, por lo tanto menos 1 por menos 1, aplicando también la ley de los signos. Déjenlo escribo un poquito más amplio para que se la vayan aprendiendo. Ya me quedé con que ya estoy trabajando durante más tiempo con otros alumnos y ya lo puedo dejar no escribir todo. Entonces aquí utilizamos primeramente la definición de potencia. Acuérdense que la definición de potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Y también estoy utilizando, aquí les dije la ley de la resta. Y también lo que estoy utilizando es la ley de los signos. ¿Por qué la ley de los signos? Porque resulta que estoy multiplicando menos por menos. Y entonces ahora sí yo tengo que la distancia del punto B al punto C es la raíz cuadrada, menos 1 por menos 1 es 1, y 1 por 1 es 1, aquí me da 2. Obviamente aquí vamos a aplicar aquí jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me dice que como el radical es un paréntesis, primero debo de hacer la suma, 1 más 1 me da 2, y luego quisiera obtener la raíz de 2, pero como no es una raíz exacta, pues se deja indicado el número irracional y ya llegué al resultado. Entonces, fíjense cómo estoy escribiendo todos los conceptos. Estos conceptos son los que quiero que escriban en su examen, para que vaya viendo que de veras están manejando los conceptos y que los tienen presentes, ¿no? Ya sé que es un poquito más exigencia, pero gracias a eso empiezan a entender que los conceptos son los que se repiten por todos lados y que lo único que estoy haciendo es aprenderme los conceptos para que en cada ejercicio, nos importa que sea de cálculo integral o de probabilidad o de la superior, los conceptos se repiten y lo único que está cambiando es el orden en que estoy aplicando esos conceptos. Bueno,
Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras distancias. La otra distancia que me hace falta es el cateto 2. Ya vimos en la figura que el cateto 2 está representado por la distancia del punto A al punto C. Obviamente también existe una fórmula y esa fórmula pues ya me la sé, solamente hay que escribirla. Y la fórmula dice que la distancia del punto A al punto B es la resta, vamos a hacer ahora la resta de las ordenadas, la ordenada de A menos la ordenada de C elevado al cuadrado, y le voy a sumar la abscisa de A menos la abscisa de C. Solamente lo estoy haciendo así para que entiendan que el orden de los sumandos no altera la suma y yo lo puedo escribir de una manera y de otra, y de todas maneras el resultado es el mismo, ¿no? De la sustitución, si hago la sustitución, ya saben que, que sustituir quiere decir reemplazar, por lo tanto la distancia del punto A al punto C es la ordenada de A es menos 2, la ordenada de A es menos 2 y le resto la ordenada de C, la ordenada de C es 5 y esto lo voy a elevar al cuadrado. Y luego le voy a sumar la abscisa de A, la abscisa de A es 3 y le voy a restar la abscisa de C y la abscisa de C es 5. Esto lo elevo al cuadrado y le voy a obtener una raíz cuadrada. Entonces, con el afán de hacerlo paso por paso para que vayan viendo la aplicación, entonces en un solo paso puedo aplicar 10 conceptos y obviamente eso me da mucha rapidez, pero cuando ya manejo los conceptos, ahorita lo vamos a hacer por las piedritas para que no haya ningún problema, ¿no? Aquí me doy cuenta que los dos son números negativos, por lo tanto debo de utilizar la ley de la suma. La ley de la suma me dice que si yo tengo números con el mismo signo, lo que hago es sumar los números y dejar el signo que está en los dos números. Eso implica entonces que la distancia del punto A al punto C es un menos 7 elevado al cuadrado más, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo dos números que son de diferente signo, por lo tanto lo que debo de utilizar es la ley de la resta, y si utilizo la ley de la resta, dime. Bueno, en la abscisa A creo que está mal, porque el valor es menos 2. No, la abscisa, acuérdate que la abscisa es la primera y la abscisa es 3. La que es menos 2 es la ordenada. Solamente acuérdate que ahora lo escribí al revés. Primero escribí las ordenadas. Entonces la ordenada de la A es menos 2. Y la ordenada de la C es 5. Acuérdate que ahora estoy escribiendo primero las ordenadas. ¿Sale bien? Ok, gracias. Okay, gracias a ti. Entonces, nada más acuérdense que lo voy a estar intercambiando, ¿no? Y eso es para que les vaya creando fortalezas en que no siempre es lo mismo, pues. O sea, ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras. Eso es basado en conceptos. Acuérdense que el concepto que estoy diciendo es que el orden de los sumandos no altera la suma. Por lo tanto, lo puedo escribir así o al revés. Pero hay que mantener el orden que me está mencionando las letras. Ya el que ustedes decidan que primero van las ordenadas o primero las abscisas, pues no importa, ¿no? Pero sí tienen que ir avanzando en ese nivel, ¿no? Que les puedo cambiar la fórmula y de todas maneras saben qué hacer. Bueno, habíamos dicho que aquí la ley de la resta obedece a que son números de diferente signo, por lo tanto se deja el signo del mayor, que es negativo, y por lo tanto tengo un menos 2 que está elevado al cuadrado, y aquí obviamente hay que obtener una raíz cuadrada. Continúo. Aquí el concepto que voy a utilizar va a ser definición de potencia, y la definición de potencia me dice que hay que multiplicar 2 veces por sí mismo a la base. Eso implica que también voy a utilizar ley de los signos. Recuerden que la ley de los signos me dice que al multiplicar o dividir dos signos iguales el resultado es positivo, y que al multiplicar o dividir dos signos diferentes el resultado es negativo. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto C se va a calcular como un 49 más un 4. De ahí en raíz cuadrada, y al aplicar jerarquía de operaciones, porque obviamente estoy haciendo operaciones, la jerarquía de operaciones me indica que primero se debe de hacer la suma, porque el radical es un paréntesis. Recuerden que este simbolito se llama radical, y por lo tanto, al hacer primero la suma, me va a quedar una raíz de 53. Y esa raíz de 53
yo debo de verificar que no se pueda racionalizar el radicando. Recuerden que racionalizar el radicando es calcular los factores primos de 53, de hecho no tiene porque es un número primo, y eso implica que entonces no se puede racionalizar el radicando y el resultado se deja así. Si se puede racionalizar el radicando, obviamente hay que hacerlo, porque lo que se puede hacer y lo que saben hacer es su obligación hacerlo. O sea, no es una opción hacerlo. Y si no lo hacen, pues ya están mal en su cálculo, ¿no? Bueno, por último, debemos de calcular la hipotenusa. Y para calcular la hipotenusa, obviamente también hay una fórmula, pero esa fórmula obedece a que la hipotenusa es la distancia del punto A al punto B. Y la distancia del punto A al punto B, sabemos que la podemos escribir como sea. Otra vez vamos a escribir primero las abscisas. Este es una XA menos una abscisa de B elevado al cuadrado más una ordenada de A menos una ordenada de B elevado al cuadrado en raíz cuadrada. Y obviamente el aprendizaje de la fórmula se vuelve muy rápido y muy trivial, porque simplemente es seguir el orden y acordarnos que es un teorema de Pitágoras, independientemente de cuál se escriba primero, si primero se escriben las abscisas o primero las ordenadas. Entonces, la sustitución sabemos que es reemplazar. Eso implica que la distancia de A a B es la abscisa de la A, donde la abscisa de la A es un 3. Le voy a restar la abscisa de la B, donde la abscisa de la B es un 9. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Y le voy a sumar la ordenada de la A, que es un menos 2. Y le voy a restar al menos 2 una ordenada de la B, donde la ordenada de la B es un 6. Es un 6. Esto lo voy a elevar al cuadrado y le voy a obtener una raíz cuadrada. Acuérdense que nada más estoy reemplazando los valores. Obviamente obedece a que si primero escribí las ordenadas o primero escribí las abscisas. Ahí la manera más adecuada de hacerlo es que vamos a dejar siempre las abscisas primero para que se vaya haciendo un hábito, ¿no? Y escribir primero las ordenadas también se puede, pero pudiera llevarme a confusiones, como lo que hace ratito me apuntó su compañera, ¿no? De aquí obviamente tengo que utilizar la ley de la resta, y voy a utilizar la ley de la resta porque aquí son dos números con signo diferente, y aquí, si se dan cuenta, los números tienen el mismo signo, por lo tanto ahí voy a utilizar la ley de la suma, y que los tienes que escribir en su examen para poder estar revisando los conceptos que están aplicando, y obviamente que ustedes se los aprendan, ¿no? Aquí, al utilizar la ley de la resta, me queda un menos 6, ese menos 6 va al cuadrado, y luego por ley de la suma me queda un menos 8, donde ese menos 8 también está al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer otra vez es la definición de potencia, donde la definición de potencia habla que una potencia hay que multiplicar 2 veces por sí mismo a esta base. Lo mismo aquí, hay que multiplicar 2 veces por sí mismo a esta base, y eso me lleva a que entonces también, además de definición de la potencia, voy a estar utilizando la ley de los signos. Si multiplico signos iguales, el resultado es positivo. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto B es un 36 más un 64 en raíz cuadrada. Y si ustedes se dan cuenta, ahí me va a quedar que por jerarquía de operaciones, la primera operación que debo de hacer es esta que está entre paréntesis, y aquí hay un paréntesis precisamente porque el radical es un paréntesis, por eso aquí se cierra para indicar hasta dónde termina el paréntesis. Por lo tanto, la suma me da 64, y como estoy haciendo operaciones, pues de una vez hago la raíz. Acuérdense que la raíz cuadrada es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. Y eso quiere decir que el radicando fue un 100, por lo tanto, la distancia que hay del punto A al punto B es 10. Y eso provino precisamente de la jerarquía de operaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces, con eso yo ya puedo sustituir en el teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras es: sustituye el cateto 1 al cuadrado, sustituye el cateto 2 al cuadrado,
y revisa que sea igual a la hipotenusa al cuadrado. Si es igual ya lo hicimos y si no es igual pues ya ni modo. Entonces aquí tengo en la sustitución, aquí yo tengo Profesor, dime. es que, bueno, del vértice A al C, la distancia, me dio raíz de 98. Raíz de 98, esta de acá. A ver, vamos a checarla. Menos 2 y menos 5. Y la otra es 3. Ah, sí, aquí me equivoqué. Qué feo. Porque la abscisa de la C es un 10. Este no es 5. Este es 10. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu número de lista? 8. 8, sale bien. Entonces, eso quiere decir que ahorita ya tienes la respuesta a una pregunta. Acuérdate que deben ser 15 durante el semestre. Y eso obviamente te va a ayudar a tu calificación, ¿no? Entonces aquí corrigiendo, gracias. Aquí hay un menos 7. Por lo tanto, este me da 49. Y 49 más 49. Aquí me queda... aquí me queda un raíz de 98. Y fíjense cómo nada más una sustitución, pues no es que me haya equivocado en una sustitución, sino que me equivoqué en el concepto. Porque el concepto aquí dice abscisa de la C. Y yo hace ratito no había escrito la abscisa de la C, sino escribí la ordenada. Entonces ese es un error bastante grave porque no me fijé en la abscisa, sino me fijé en la ordenada. Entonces obviamente este error de concepto me llevó a una imprecisión y esa imprecisión me llevó a que el resultado esté incorrecto. Entonces tengan cuidado con sus conceptos, con la aplicación de conceptos, porque si no puede haber muchas imprecisiones, ¿no? Bueno, entonces el cateto 1, habíamos dicho que el cateto 1 es raíz de 2, que debe de estar elevado al cuadrado, más el cateto 2, como me dijo su compañero, es raíz de 98, que debe de estar elevado al cuadrado, igual. Y la hipotenusa es un 10, que debe de estar elevado al cuadrado. Entonces, la comprobación del teorema recíproco es que se cumpla la igualdad. Y por lo tanto, si ustedes observan, al realizar la definición de potencia, se van a dar cuenta que el cuadrado me está diciendo que multiplique 2 veces por sí mismo a la raíz. En otras palabras, lo que está ocurriendo es que ahí tengo operaciones inversas. Y la operación inversa a la raíz es el cuadrado. Al ser operaciones inversas, la definición de operación inversas es la operación que te lleva al número original. Por lo tanto, el número original era 2. Al ser operaciones inversas solamente me queda el 2. Y si se dan cuenta, en ningún momento dije que se cancela, porque una operación no se cancela con otra operación. Eso es un error bastante grave decirlo, ¿no? Son operaciones inversas, por lo mismo me lleva al número inicial. Y lo mismo aquí, el número inicial es 98. Primero le aplico una raíz, luego el cuadrado, pero como son operaciones inversas, me lleva al número inicial y el número inicial es 98. En el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una potencia, por lo tanto utilizo la definición de potencia, donde la definición de potencia me habla que debo de multiplicar 2 veces a la base por sí misma. Si multiplico 2 veces al 10 por sí mismo, pues el resultado me da 100. Y obviamente al realizar la suma, donde lo que estoy utilizando es la ley de la suma porque los dos números tienen el mismo signo, resulta que 2 más 98 me da un 100 y eso es igual con 100. En otras palabras, esto quedó demostrado, que queda demostrado, y al quedar demostrado, estas 3 letras quiere decir que queda demostrado. Al quedar demostrada la demostración, entonces estamos afirmando que sí hay un ángulo recto, porque recuerden que los triángulos rectángulos tienen ángulo recto. Por lo tanto, al comprobarse el teorema de Pitágoras de manera recíproca, o sea, sustituyendo y comprobando la igualdad, entonces se logra entender que la suposición que este ángulo era recto es cierta, fue la suposición que me dieron al principio, y por esa suposición deduje que este era cateto, que este era cateto y que este era hipotenusa.
porque si no hubiera tenido esa suposición, posiblemente yo hubiera dicho que la B es el ángulo recto. Fíjense cómo aquí se ve medio complicado ver cuál es el ángulo recto, ¿no? Pero con lo que me dicen, pues ya pude ubicar, gracias a esta premisa que me dijeron que que el punto C era el ángulo recto. Debido a eso pude dar la premisa que este es un cateto, este es un cateto, por eso nombré aquí cateto y cateto, y pude dar la premisa que este lado era la hipotenusa, por eso este lado fue la hipotenusa que me llevó a poder sustituir. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, va que va. Entonces simplemente lo que vamos a estar haciendo es aplicar todos los conceptos que sabemos, y con todos esos conceptos que sabemos, pues vamos a llegar a ver las situaciones, ¿no? Que se están viendo en los ejercicios, o sea, resolver los ejercicios, ¿no? Así que espérenme tantito, dejen agarrar otro ejercicio de por acá, de los que tenemos. Ajá. Ok, vamos a hacer este también está lindo. Ahí, es cierto. Primero hay que ponerlo acá. Ahí está. Vamos a agarrar este ejercicio que está aquí y lo escribimos por acá. Ya no tenemos espacio, entonces vamos a agarrar otro lienzo para que lo podamos resolver. Y me están dando este ejercicio y me dicen, ¿lo están viendo todos ya? ¿El ejercicio 11? Sí, papá. Ok, entonces ahí me están diciendo que uno de los extremos de un segmento es este punto y el otro es este punto, y me dicen que el segmento tiene una medida de 10. Aquí está mal escrito, disculpen quien haya hecho esto, porque aquí debieron de haber escrito la medida del segmento AB es 10. Ahí les faltó esta M que quiere decir medida, ¿no? Entonces, como me están diciendo la medida del segmento, pues directamente yo ya sé que la fórmula que debo de utilizar es la distancia del punto A al punto B. Aquí no es necesario que haga el esquema, que haga la gráfica, porque nunca voy a poder ubicar este punto. Este punto, como no conozco la abscisa, no lo puedo ubicar, por lo tanto no tiene mucho sentido que haga la gráfica. Lo que sí tiene sentido es que la fórmula ya sé que siempre se calcula como la diferencia de las abscisas siguiendo el mismo orden de las letras elevado al cuadrado más la diferencia de las ordenadas siguiendo el mismo orden de las letras, y de esto una raíz cuadrada. Acuérdense que ya lo vamos a dejar con la abscisa primero para que se nos vaya haciendo una costumbre y que siempre sea más rápido, ¿no? Entonces de aquí realizamos la sustitución. Acuérdense que la sustitución es reemplazar, y como ya me están diciendo la distancia del segmento AB, pues yo ya sé que aquí va un 10, ya lo reemplacé. La abscisa de la A es un 5, le resto la abscisa de la B, que es una X, esto lo elevo al cuadrado y le sumo la ordenada de la A, que es un 8, le resto la ordenada de la B, que es un 2, lo elevo al cuadrado, y si ustedes se dan cuenta, en eso ya no estoy obteniendo un resultado directo de la distancia, porque la distancia ya me la dieron, sino más bien esta sustitución me va a llevar a una ecuación de segundo grado, donde al resolver esa ecuación de segundo grado, lo que va a ocurrir es que voy a poder determinar las abscisas. Ahora bien, ¿cómo es que le hago o qué conceptos voy a aplicar? Pues simplemente observo lo que tengo y por jerarquía de operaciones me doy cuenta que la primera operación que debo de hacer es esa resta. Por lo tanto, al hacer una resta, va a ser la ley de la resta, porque los signos son diferentes. Por lo tanto, hago la resta, dejo el signo del mayor y de una vez voy a elevar al cuadrado. Eso implica que también voy a hacer una definición de potencia. Por lo tanto, puedo escribir que el 10 es la raíz cuadrada de 5 menos x al cuadrado más un 36. ¿De dónde salió el 36? Pues el 36 salió de la jerarquía de operaciones.
Simplemente hice la resta, que es lo que está entre paréntesis, luego apliqué la definición de potencia y ya salió. Pero eso, insisto, eso obedece a los conceptos que ustedes ya se saben. Y uno de los conceptos que ya no sabemos, pues es obviamente jerarquía de operaciones. Ahora bien, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues resulta que aquí hay una resta y esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces esta resta no se puede hacer, la potencia tampoco se puede hacer y la suma tampoco se puede hacer. Recuerden que el radical es un paréntesis. Por eso me dice que las operaciones que se deben de hacer primero son las que están entre ese paréntesis. Pero como no se puede hacer ninguna operación, entonces voy al concepto de operación inversa. Y la operación inversa me lleva a que si aquí tengo una raíz, la operación inversa a la raíz es la potencia. Eso quiere decir que al 10 lo debo de elevar al cuadrado. Y entonces también voy a utilizar la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva me dice que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, este lo puedo escribir del lado izquierdo y esto del derecho o al revés. Entonces, aplicando propiedad reflexiva, me va a quedar un 5 menos x al cuadrado más 36. Utilicé la propiedad reflexiva para cambiarlo de lugar, para intercambiarlo de lugar. Eso quiere decir que el 10 lo debo de escribir del lado derecho, pero como ya había dicho previamente que estoy realizando la operación inversa, este raíz quiere decir que elevo el 10 al cuadrado, y si yo elevo al 10 al cuadrado, yo ya sé que el resultado es 100. Entonces apliqué ahí dos conceptos, propiedad reflexiva, operación inversa, y ya dejé de una vez las incógnitas del lado izquierdo. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, entonces acuérdense que hay que escribir todos los conceptos, ¿eh? No nada más es pasar, sino hay que saber por qué los estoy escribiendo de una manera diferente. Obviamente aquí me doy cuenta que hay una suma. Como hay una suma, la operación inversa es la resta. Por lo tanto, si yo aplico la operación inversa, entonces resulta que debo de restar 36 pero al 100. Y si voy a restar 36 al 100, lo que debo de aplicar es la ley de la resta. Ya saben que la ley de la resta es porque son números con diferente signo y se restan los números dejando el signo del mayor. Por lo tanto, 5 menos x al cuadrado es un 64. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es un 64. Listo. Y entonces resulta que aquí, como no puedo hacer la operación porque no son términos semejantes, entonces vuelvo a aplicar operación inversa. Aquí tengo un 2, la operación inversa es una raíz y por lo tanto implica que le voy a obtener una raíz al 64. Y entonces escribo que 5 menos x es la raíz de 64. Pero sabemos que la raíz, la definición de la radicación, dice que es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. Eso 8. quiere decir que el número, exacto, eso quiere decir que el número que va a multiplicarse por sí mismo dos veces para obtener el 64 es 8. Pero recuerden que es más y menos. ¿Por qué es más y menos? Porque si yo multiplico el más 8 por el más 8 dos veces, por leyes de los signos me da el más 64, pero también si multiplico el menos 8 por el menos 8 dos veces, por leyes de los signos también me da más 64. Entonces el resultado no es 8, sino el resultado es menos 8. Tengan presente eso cuando estén aplicando el concepto. Y de ahí ya me queda que por operación inversa me va a quedar que el menos x es, fíjense bien, aquí hay una suma, este 5 está sumando, por lo tanto la operación inversa es una resta, y entonces debo de escribir que es menos 5 más menos el 8, y entonces, ahora sí, ya casi tengo el valor de la x, pero recuerden que el valor de la x debe de ser positivo. Eso quiere decir que si ustedes se dan cuenta, el menos está multiplicando. Por lo tanto, como el menos está multiplicando, lo que debe de hacer es dividir. Y si va a dividir, son leyes de los signos.
y por lo tanto este menos entre este menos me va a dar un más. Y entonces, por operaciones inversas, me queda que la x es un más 5. Y si ustedes se dan cuenta, al dividir este más de arriba entre este menos, me va a dar un menos. Eso quiere decir que es un más 5 menos, pero también este menos entre este menos me da un más, por lo tanto es un menos más el 8. Y de ahí ya solamente hay que escribir los resultados, y los resultados es que x1 es, utilizando obviamente ley de la resta, porque la ley de la resta habla que si los signos son diferentes, se debe de hacer una resta y dejar el signo del mayor. Entonces aquí me queda un menos 3 y la x2 va a obedecer a una ley de la suma debido a que este 5 y este más 8 tienen el mismo signo. Entonces ahora voy a utilizar la ley de la suma y al utilizar la ley de la suma me queda que el 5 más el 8 me da un 13 y con eso ya obtuve los puntos. El primer punto, la B1, tiene coordenadas menos 3 en la abscisa y 2 en la ordenada. Acuérdense que aquí me dijeron precisamente que el punto B era x, 2, por eso ahí estoy poniendo el punto, porque lo importante serían los puntos. Y también obtengo que hay otro punto 2 que es de coordenadas 13,2. Fíjense cómo aquí se quedan cortos porque solamente me dan el resultado de las abscisas, pero si estoy hablando de geometría analítica y si estoy hablando de segmentos, obviamente tengo que hablar de puntos. Debido a eso, el resultado adecuado es escribir los dos puntos, no solamente llegar a las abscisas. Si en el examen solamente llegan a las abscisas, pues estaríamos hablando que no me están entregando el resultado óptimo, porque aunque yo les pregunte las abscisas, tengan en cuenta que ustedes saben que la abscisa forma parte de un punto y ahí estaría hablando de la calidad de ustedes como estudiantes, como trabajadores, como ingenieros, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces, si se dan cuenta, solamente es utilizar conceptos. ¿Cuáles conceptos? Pues todos los de álgebra. ¿Cuáles fórmulas? Las 3 fórmulas que les enseñé. Pero las 3 fórmulas no son así como que la octava maravilla del mundo, ¿no? O sea, solamente es ver qué es lo que se puede utilizar y con eso, pues ya quedó, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, también de los que les estoy proponiendo en Classroom. Y obviamente esos ejercicios, pues hay que hacerlos, ¿no? Ya se dieron cuenta que en cada uno de los pasos estoy escribiendo los conceptos y el aprenderse esos conceptos pues es una de las cosas importantes que tienen que hacer, ¿no? Bueno, ¿ya ven el otro ejercicio? ¿Todos ven el ejercicio? Sí. Ok, bueno, entonces ahora fíjense cómo ya me están cambiando la pregunta, porque me están diciendo, determina el punto Q sobre el eje de las abscisas. Entonces, como me están diciendo que hay un punto Q sobre el eje de las abscisas, pues vamos a dibujarlo, porque como que me perdí. Este es el eje de las abscisas. Y me están diciendo que hay un punto que es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y entonces el punto A está aquí en 4,3. Aquí tengo el punto A. Y tengo el punto B que es en menos 1,5. Por acá está el punto B. Entonces, me están preguntando que hay un punto Q que está sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, sobre el eje de las abscisas, en algún lugar está el punto Q. Ahora yo les preguntaría, ¿el punto Q puede estar hasta acá? Creo que no, porque debe de estar sobre la misma línea. No, bueno, sí, de hecho puede estar sobre toda esta línea, ¿no? Pero puede ser cualquiera de esos que te estoy dibujando. La pregunta es, ¿el punto Q puede estar hasta la izquierda? No, porque es una cantidad más pequeña. ¿Cuál es la cantidad más pequeña? Bueno, ni siquiera es
Bueno, estaría antes del puntito, el primer puntito que marcó. Antes del primer puntito, ¿de cuál puntito? ¿Del puntito B o del puntito A o del puntito Q? De las, bueno, una línea de las abscisas. A ver, En negativo. ¿en el negativo por aquí estaría? Un poco antes. ¿O antes? ¿Antes para acá o antes a la izquierda? No, A la izquierda. eso es que es una cantidad menor. ¿Qué pasó? ¿Quién más quería decir algo? Casi llegará al cero porque si hacemos la división de 1 entre 10 da 0.1, entonces sería Pero esto no lo muy veas. Esto no lo veas. O sea, esto no te lo sabes. Lo que quieres preguntarte si el punto Q está por acá, si el punto está por acá o el punto K está por acá y por qué. No veas el resultado, porque el resultado pues de hecho no nos interesa, ¿no? ¿Cómo saben si está hasta la izquierda, si está en medio o si está hasta la derecha? ¿Por el signo? ¿Cuál signo? Si aquí no hay ningún Dice signo. que es equidistante, eso quiere decir equidistante, quiere decir que está de la misma, está como en medio de los puntos de la al B. Ok, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 3. 3, exacto, esa es la respuesta. Como es equidistante, lo que yo debo de ver es la distancia. Y si ya me dijeron que el punto Q está por aquí, pues entonces el punto que está más o menos a la misma distancia de los dos, pues es un punto que está por aquí. Fíjense cómo aquí la distancia y la distancia es más o menos la misma. Obviamente puede ser tantito para acá o tantito para acá, ¿no? Como no hice una gráfica exacta, lo importante es que esté como que entre el punto B y el punto A. Esa es la respuesta. No me tengo que basar en la pregunta, sino me debo de basar en lo que dice el enunciado. Equidistante es misma distancia, por eso pudiera hacer una aproximación ahí, porque más o menos yo observo que esta distancia y esta distancia es la misma. Esa es la razón. Y entonces, entendiendo eso, lo que ustedes pueden plantear es la fórmula. Y la fórmula ya no obedece solamente a lo que habíamos aprendido, sino obedece a que la distancia del punto B al punto Q debe ser la misma que la distancia del punto Q al punto A. Fíjense cómo yo estoy dando ese orden, no hay ninguna razón exacta para que yo dé ese orden, pero me gustó verlo así, del punto B al punto Q y del punto Q al punto A. Ese es lo que yo estoy planteando. Obviamente esa fórmula pues obedece, aquí va a estar la abscisa, aquí voy a tener la abscisa del punto B, le voy a restar la abscisa del punto Q, lo voy a elevar al cuadrado, más la ordenada del punto B, menos la ordenada del punto Q, elevado al cuadrado, y le voy a obtener aquí una raíz cuadrada. Pero si se dan cuenta que eso surgió de la parte de arriba, del planteamiento del enunciado, a través de una simbología que obedece a lo que yo estoy viendo en la figura. Por eso, en la gran mayoría de los casos, es importante hacer la figura para ver qué es lo que voy a plantear. Y obviamente en el planteamiento ya puedo utilizar las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Pues las que me enseñaron. Y entonces aquí debo de escribir que es la abscisa de la Q menos la abscisa de la A elevado al cuadrado sumado con la ordenada de la Q menos la ordenada de la A elevado al cuadrado, y todo eso en una raíz cuadrada. ¿Sale bien? Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy aplicando dos veces la fórmula. O sea, la fórmula la puedo aplicar para obtener un valor directo, la puedo aplicar para obtener una abscisa o una ordenada, o la puedo aplicar en una igualdad para obtener ciertos valores. Así que la fórmula no nada más es que se aprendan la fórmula, sino saber exactamente qué es lo que voy a hacer con la fórmula, ¿no? O sea, cómo se aplica el concepto. De ahí debe venir una sustitución. Recuerden que la sustitución es el reemplazo. Por lo tanto, una de las cosas que me hace falta es que el punto Q, no lo vean, que el punto Q, yo no sé qué coordenadas tiene. Pero si ustedes se acuerdan, este punto podríamos decir que es menos 8,0. Este punto puedo decir que es menos 5,0. Este punto puedo decir que es menos 1,0. Este punto puedo decir que es 6,0. Entonces, si ustedes observan, en todo el eje de las abscisas, lo que va a estar ocurriendo es que va a haber algo en común. Y lo que hay en común es que la ordenada vale 0.
Por eso, ustedes pueden decir con toda la tranquilidad del mundo que el punto Q tiene una abscisa que no conozco y que es la que voy a calcular, pero están seguros que la ordenada en cualquiera de los puntos que esté sobre el eje de las abscisas siempre va a ser 0, y que obviamente eso me ayuda mucho para poder hacer el cálculo del punto. Y entonces, pues ya puedo hacer el reemplazo, ya puedo hacer la sustitución, diciendo que la abscisa del punto B es menos 1, la abscisa del punto B es menos 1, menos la abscisa del punto Q, que es una X, y que obviamente no la conozco, esto lo elevo al cuadrado, más la ordenada del punto, aquí me equivoqué, no son las dos B's, esta debe ser una B y luego otra debe ser Q, entonces más la ordenada del punto B, donde la ordenada del punto B es un 5, y le quito la ordenada del punto Q, que es un 0, y lo elevo al cuadrado, y de aquí le puedo obtener una raíz cuadrada. Igual, hago la sustitución, la ordenada del punto Q es la X, perdón, la abscisa, menos la abscisa del punto A, que dijimos que es 4, y que me lo habían dado de dato, esto lo elevo al cuadrado, y le sumo la ordenada del punto Q, que veo que es un 0, y le resto la ordenada del punto A, que es un 3, de aquí elevo al cuadrado, y obviamente hay que obtener una raíz cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, ahora la sustitución me llevó a tener incógnitas en el miembro izquierdo e incógnitas en el miembro derecho. Podríamos decir que esto es más complicado, pero en realidad ni al caso, ¿no? Lo único que está ocurriendo es que yo tengo una operación, y como tengo una operación, pues hay que seguir con jerarquía de operaciones. O sea, no es que sea más complicado, sino que simplemente los conceptos que voy a aplicar, pues obedece al resultado que yo tengo. Y el resultado que yo tengo implica jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la operación que hago primero? Pues esta es la operación que hago primero, y en el otro miembro la operación que hago primero es esta. Aquí me confundí, no es un 0,3, sino es un 0 menos 3. Y entonces, por jerarquía de operaciones podemos hacer estas operaciones. Obviamente esas dos operaciones me obedecen prácticamente a que lo único que debo de hacer es elevar al cuadrado. Y ya saben que elevar al cuadrado implica lo que yo conozco como definición de potencia. Y definición de potencia es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir que aquí me va a quedar un menos x, me queda un menos 1 menos x elevado al cuadrado más un 25, 5 menos 0 es 5 y al cuadrado es 25, y en el otro miembro tengo un x menos 4 al cuadrado más un menos 3 al cuadrado, es multiplicar por sí mismo dos veces al menos 3, eso implica que también voy a utilizar la ley de los signos, porque menos por menos me da más, y entonces esto me queda un más 9. Obviamente aquí me falta una raíz cuadrada y aquí me falta otra raíz cuadrada. Y entonces, fíjense bien, el radical es un paréntesis. Como el radical es un paréntesis, lo primero que debo de hacer es la operación que está entre paréntesis. Pero si ustedes se dan cuenta, estos no son términos semejantes. Como estos no son términos semejantes, no se puede hacer la suma, y como no se puede hacer la suma, tampoco se puede hacer la raíz. Y como no puedo hacer ninguna operación, eso me lleva a tomar la decisión que entonces lo que voy a hacer van a ser operaciones inversas. O lo equivalente se llama propiedad de la igualdad. ¿Qué quiere decir la propiedad de la igualdad? La propiedad de la igualdad menciona que la operación que yo haga en el miembro izquierdo también la debo de hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, elevo al cuadrado en el miembro izquierdo, elevo al cuadrado en el miembro derecho, eso es la propiedad de la igualdad, y si se dan cuenta, la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas. Eso quiere decir que me regresa al número original, y el número original se llama radicando. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es escribir los radicandos. ¿Cuáles son los radicandos? Pues lo que está dentro de la raíz, pero eso obedeció al concepto de propiedad de la igualdad y de operaciones inversas. Entonces, como nada más van a quedar los radicandos, vamos a empezar a hacer la parte referida a álgebra. Si ustedes se dan cuenta que hay un binomio al cuadrado,
aquí hay un binomio al cuadrado. Entonces, hasta ahorita lo único que hice fue aritmética, nada más estaba haciendo operaciones inversas. Pero aquí surge la necesidad de elevar el binomio al cuadrado. Y elevar el binomio al cuadrado es multiplicar 2 veces por sí mismo a la base. Fíjense cómo aquí tengo dos números negativos, por eso aquí estoy escribiendo los dos números negativos para que vea cuál es el resultado del binomio al cuadrado. Y si ustedes hacen el binomio al cuadrado, obviamente necesito utilizar propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva me distribuye la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo, sobre el minuendo y el sustraendo. También debo de aplicar leyes de los signos, y entonces me va a quedar menos por menos me da más, aquí es una cuadrada, menos por menos me da más, aquí me da una b, menos por menos me da un más ba, y menos por menos me da un más b cuadrada. Eso quiere decir que el resultado va a ser el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que ese es un resultado que se ve solamente de aplicar la definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma. También sabemos que si yo tengo una resta, esa ya me la sé, si yo tengo una resta al cuadrado, eso es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso ya me lo sé de álgebra, solamente vamos a aplicar los conceptos. Entonces, eso quiere decir que el menos 1 menos x al cuadrado, por lo que acabamos de escribir acá, por lo que acabamos de calcular acá, me va a dar un 1 más un 2x más la x cuadrada. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y luego voy a tener un más 25. Y eso va a ser igual con el otro binomio al cuadrado. El otro binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso me lleva entonces aquí a escribir un x cuadrada menos 8x más 16 y el más 9 que está allá arriba. ¿Alguna pregunta en los conceptos que acabo de aplicar? Porque fueron varios. Ok, sale bien. Va negativo, ¿no? ¿Qué pasó? Que el 1 va negativo, segundo. No, porque acuérdate que por lo que hicimos, si tienes dos números negativos elevados al cuadrado, o sea, multiplicados por sí mismo, resulta que todos son positivos por la ley de los signos. Porque cuando estás multiplicando, este menos por menos te da más, este menos por menos te da más, este menos por menos te da más y este menos por menos te da más. Por lo tanto, todos son positivos. Todos son positivos. ¿Sale bien? Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Porque aquí ya estamos viendo detallitos de álgebra, ¿eh? Y esos detallitos de álgebra son bastante recurrentes en geometría analítica. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, ahora vamos a aplicar el concepto de operación inversa. Acuérdense que operación inversa es realizar la operación. Como todo debe de quedar del lado izquierdo, vamos a dejar todo del lado izquierdo. Fíjense bien, aquí hay una operación que es más. Esta operación más, yo debo de entender la operación inversa, pero basada en términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen la variable y todo lo demás igual. Por lo tanto, si ustedes observan, esta x cuadrada y esta x cuadrada son términos semejantes. Por lo tanto, como aquí hay una suma, le hago la resta y le voy a restar x cuadrada al x cuadrada. Por lo tanto, con ese concepto de operación inversa y de términos semejantes, va a resultar que me va a quedar un 0 con las x cuadradas. Pero obviamente ese 0, pues no se escribe, ¿no? Solamente aquí marco con marcatextos que ya hice la operación inversa para que no se me olvide. Nunca voy a tachar porque ese es un gran error, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes términos semejantes? Pues el siguiente término semejante es este 2x y es este menos 8x. Debido a que aquí tengo una resta, la operación inversa es la suma, y eso quiere decir que le voy a sumar 8 al 2x. Y si le voy a sumar 8, quiere decir que voy a utilizar la ley de la suma, porque van a tener el mismo signo, y eso implica que me va a quedar un 10x, haciendo la operación inversa. Por último, si ustedes se dan cuenta, estos sí son términos semejantes. Y como estos son términos semejantes, yo puedo hacer la suma. 1 más 25 me da 26. Pero también me doy cuenta que aquí hay términos semejantes.
16 más 5 es 25. Eso quiere decir que lo que voy a hacer va a ser la resta. Voy a hacer la resta de estos 25 a este 25. Porque aquí hay una suma y la operación inversa es la resta. Por lo tanto, si hago la resta, me va a quedar 0 y 0 más 1 me va a quedar 1 más 1 y todo eso es igual con 0. ¿Por qué es igual con 0? Porque es una ecuación y lo único que estoy haciendo es todas las operaciones. Estoy haciendo operación inversa para que todo quede en el miembro izquierdo y obviamente en el miembro derecho me queda un 0. ¿Alguna duda en la aplicación de la operación inversa? Ok, les sigo. Vuelvo a aplicar operación inversa. Aquí tengo una suma. Como tengo una suma, la operación inversa es una resta. Le voy a restar al 0. Pero restarle a 0, pues no hay ningún problema. Solamente me queda que el 10x es menos 1. Precisamente por la operación inversa. Y por último, aquí hay una multiplicación. La operación inversa a la multiplicación es una división. Por lo tanto, ese 10 va a dividir al menos 1. Ese de dividir al menos 1 implica que voy a utilizar ley de los signos, porque un número es positivo y el otro es negativo. Y la ley menciona que la multiplicación en la división de signos iguales me da positivo y de signos diferentes me da negativo. Por lo tanto, aquí me queda menos 1 sobre 10. Y como no se pueden simplificar o no se pueden repartir, pues ya llegué al resultado. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Entonces, fíjense cómo aquí no estoy aplicando solamente la fórmula. Aquí estoy aplicando una condición que me da el enunciado. Y por eso igualé las distancias. Y al igualar las distancias me llevó a aplicar aritmética, pura jerarquía de operaciones. Pero en algún momento tuve que aplicar álgebra. De esa aplicación de álgebra fue que surgieron las x cuadradas y que surgieron más elementos. Por eso aquí tengo 4 términos, aquí tengo 4 términos, pero que surgió de elevar el binomio al cuadrado. ¿Cuál binomio? Este binomio de dos números negativos y esta resta. Acuérdense que les había dicho, ¿no? Si los dos son negativos, el resultado todos van a ser positivos. Por eso se los escribí ahí para que no tuvieran la duda. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Sale bien. Entonces vamos a copiar un último ejercicio. Nos quedan 24 minutos. Vamos a agarrar uno chiquito para que no para que no invierta tanto tiempo. Espérenme tantito. Ajá. Ok, este está padre. Entonces vamos a escribir este. Y aquí me queda... Ahí voy. Acuérdense que estos son ejercicios que están ahí propuestos y que obviamente hay que hacer todos los demás, ¿no? Entonces vamos a hacer este. Ahorita se los presento. Ya no me va a alcanzar. Voy a utilizar otro lienzo porque ya no me alcanzó. Ahorita ya todos deben estar el ejercicio. ¿Ya lo están viendo el ejercicio? Sí, profe. Sale bien. Entonces, resulta que tengo el eje de las abscisas, tengo el eje de las ordenadas. Me están diciendo que tengo un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Un menos 2. Aquí tengo el punto A, que está por acá. Luego tengo el punto B, que es menos 2,4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el punto B está por acá, que es menos 2,4. Y el punto C, que es 3,2. Eso quiere decir que aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3. Y por aquí hay un 2. Y este que está aquí es el punto C. Me están diciendo que forman un triángulo. Por lo tanto, si forman un triángulo, uno el B con el A, uno el A con el C y uno el C con el B. Ahí está el triángulo. Y me dicen que calcule una longitud. Esa longitud sabemos que es distancia. Pero me dicen que es de la mediana correspondiente al lado AC. Por lo tanto, aquí tenemos al lado AC y la mediana, si ustedes se acuerdan, por la definición de geometría euclidiana, la mediana es primero calcular el punto medio y ya que calcularon el punto medio, el segmento que une
a ese punto medio de ese lado con el vértice opuesto, la unión de estos dos, esa se llama mediana. Esta que está aquí es la que recibe el nombre de mediana. Mediana es el segmento que une al punto medio con el vértice opuesto. Por eso al decirme que es el lado AC, tomo de referencia el punto medio de AC y de ahí pues ya estuvo, ¿no? Por lo tanto, pues se ve luego que la fórmula que debo de utilizar es la de punto medio. Y si utilizo la fórmula de punto medio, pues ya sabemos que el punto medio del segmento AC se calcula como la X de la A más la X de la C entre 2, la Y de la A, perdón, la ordenada, disculpen, más la ordenada de la C sobre 2. Como ya estoy cansado, ya empiezo a decir las cosas fáciles, pero pues no, hay que ser resistentes y hacer las cosas bien. Entonces eso quiere decir que el punto medio del segmento AC, hago la sustitución, y la sustitución es que la abscisa de la A es menos 5, más la abscisa de la B es menos 2, obviamente ahí obedecerá una ley de los signos, dividido entre 2, la ordenada de la A es menos 2, más la ordenada de la C, que es 2. Aquí creo que ya me equivoqué, porque aquí no es menos 2. Aquí es 3, porque estoy viendo con la C, dividido entre 2, y había utilizado la de la B, ¿no? Entonces menos 5 más 3, y menos 2 más 2. Ok, entonces obviamente al hacer jerarquía de operaciones, la primera operación que debo de hacer es la que está entre paréntesis. La raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto primero debo de hacer la operación de arriba, y esa operación obedece a la ley de la resta. Y lo mismo aquí, primero se debe de hacer la operación que está entre paréntesis. Al hacer la raya de fracción un paréntesis, primero debe hacer esta operación, y esa operación, como son operaciones inversas, pues de ahí me doy cuenta que el resultado ahí es 0. Por lo tanto, el punto medio de A a C es un menos 2 entre menos 2, donde obviamente ya puedo hacer la división y me queda menos 1, y aquí es un 0 entre 2, que al hacer la división me queda un 0 y ya llego al resultado. Acuérdense, aquí es ley de la resta, por eso me da menos 2, y menos 2 entre 2 me da menos 1, debido a que también estoy aplicando leyes de los signos. Y juntando todos los conceptos, ya llego al resultado. Este que está aquí es el punto medio, y si se dan cuenta se parece más o menos a lo que yo había ubicado, o sea es una posición similar. ¿Alguna duda en la aplicación de la fórmula y en la aplicación de los conceptos? Ok, sale bien. Entonces de ahí, pues ya lo único que me hace falta es calcular la mediana. Acuérdense que se obedece a una fórmula, y la fórmula es que debo de calcular la distancia de B al punto medio de AC. Obviamente podemos quitarle todo eso y nada más dejar punto medio, ¿no? Para que no quede tan largo. Y entonces va a ser la abscisa de la B menos la abscisa del punto medio elevado al cuadrado más la ordenada de la B menos la ordenada del punto medio elevado al cuadrado, y todo en raíz cuadrada. Vuelvo a repetir, se repiten tantas las fórmulas que las 7 fórmulas de todo el curso más las 10 formas de todo el curso pues se aprenden de volada, ¿no? Lo que cuesta trabajo es lo demás, y lo demás son todos los conceptos que ya se están viendo, ¿no? Ya saben que sustituir es reemplazar. Eso implica que la distancia de la mediana del punto B al punto medio se calcula la abscisa de la B. La abscisa de la B es menos 2, ahora sí es menos 2, menos la del punto medio, que es menos 1. Esto lo elevo al cuadrado y le sumo la ordenada de la B, donde la ordenada de la B es 4. Le resto la ordenada del punto medio, que es 0. Eso lo elevo al cuadrado, y si se dan cuenta todo va a ser aritmética, y esa aritmética obedece obviamente a ley de los signos. Bueno, primeramente jerarquía de operaciones, ¿no? Porque hay que ver cuál es la operación que voy a hacer primero. Jerarquía de operaciones, aquí hay un menos por menos, que me implica una ley de los signos.
sí, una ley de los signos. Y de una vez podemos hacer la ley de la resta, porque me queda un más y de ahí pues pueden surgir cosas interesantes, ¿no? Entonces, la distancia del punto B al punto medio es, este menos por menos me da más, entonces tengo más 1, aquí tengo menos 1 y de una vez podemos utilizar la definición de potencia para llegar a el resultado final. Entonces aquí me da más, el menos 2 con el más 1 me da menos 1, y menos 1 multiplicado 2 veces por sí mismo utilizando la ley de los signos, pues me queda que el resultado es un 1. Y de la misma manera, más 4 menos 0 me da 0, 4 al cuadrado me da 16, y aquí tengo un más 16 raíz cuadrada. ¿Alguna duda en la aplicación de los conceptos, jóvenes? Ok, y por último, pues ya me queda que la distancia del punto B al punto medio es la raíz de 17. Porque como sabemos, por jerarquía de operaciones, el radical es un paréntesis. Eso indica que primero hay que hacer la suma, y al hacer la suma me queda 17. Y si se dan cuenta, el 17 no se puede factorizar porque el 17 es número primo. Eso quiere decir que no se puede racionalizar el radicando, y el resultado me queda en 17. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Ok, sale. Entonces, con eso aquí